Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo podcast en donde hablaremos sobre qué es el Estado. Mi nombre es José Ángel Martínez Alejo del CEMSA 19 Flores Magón. Y pónganse cómodos que ya comenzamos. En primer lugar, ¿qué es el Estado? Pues el Estado es un modo de organización que permite la vida en sociedad y que comprende a una población en un territorio determinado y con un gobierno que lo administra. Desde el punto de vista jurídico, el Estado es la organización de derecho que ejerce un gobierno a través de las instituciones públicas y de una legislación democrática. Asimismo, el Estado como organismo hace uso del poder al servicio de sus ciudadanos, con el objetivo de que prime el bien común. La autoridad del Estado es legítima, siempre y cuando comprenda y coordine la voluntad soberana de sus ciudadanos, quienes deben elegir al gobierno de manera democrática. Existen estructuras de gobierno que no respetan la primacía de los ciudadanos y que se convierten en sistemas de dictaduras o totalitarismos, que vuelven al Estado un instrumento ilegítimo de poder, manejado por una minoría de la sociedad. Y para poder evitar ese abuso es necesaria la división de los poderes. Como segundo punto tenemos las características del Estado. Dicho así, el Estado se caracteriza por contar con una población que vive en sociedad a la que debe representar, un territorio determinado con sus límites políticos, un gobierno que administra el accionar del Estado mediante los funcionarios, la constitución o sistema de leyes definidas de manera democrática, el control de la recaudación de impuestos y el ejercicio de la soberanía a través del mandato de sus ciudadanos. En el caso de un Estado totalitario, el gobierno se impone al poder por la fuerza, el sistema de leyes es autoritario y el pueblo no goza de sus derechos, obligaciones y responsabilidades, ni de participar o intervenir en la elección de las autoridades. Tercer punto, la división de poderes. El concepto de que el poder del Estado debe estar dividido según su tipo de función fue planteado por Montesquieu, 1689-1755, un filósofo y jurista francés que formó parte del movimiento de la Ilustración. Montesquieu estableció la hipótesis de que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Por eso resulta necesario dividir el control del poder para garantizar la libertad de la sociedad, distribuyendo las funciones del Estado entre diferentes organismos conformados por personas diferentes. Montesquieu propuso que el organismo que crea las leyes no debe ser el encargado de aplicarlas. El organismo que se encarga de ejecutarlas no debe crearlas ni juzgar su aplicación, y el organismo encargado de juzgar no debe crear ni ejecutar las leyes. De esta manera surgieron los conceptos de legislación, de administración y de justicia, que determinaron la división del poder público del Estado en tres funciones principales: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cuarto punto, las funciones del Estado. Las funciones principales del Estado son: la función legislativa, le es asignada al Congreso de la República y consiste en la creación, modificación o anulación de leyes. El Congreso además tiene como función controlar al Poder Ejecutivo. La función ejecutiva le es asignada a diversos organismos encargados de administrar el Estado y ejecutar las decisiones del Poder Legislativo. Responde a un presidente de la República, jefe de Estado o primer ministro, dependiendo del régimen de gobierno del país. La función judicial le es asignada a la Corte Suprema, que está dotada de autonomía para administrar la justicia y debe dictar fallos en base a la legislación establecida en el territorio. Quinto punto. Objetivos del Estado. Entre los principales objetivos del Estado se destacan: mantener el orden y el cumplimiento de las leyes, promover el bienestar, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos, administrar los programas de gobierno y los asuntos públicos según el mandato de sus ciudadanos. Sexto punto. Obligaciones del Estado democrático. El Estado debe cumplir determinadas obligaciones con los ciudadanos, de las cuales se destacan: garantizar la seguridad pública, garantizar el derecho al sufragio universal, garantizar el funcionamiento de la justicia en base a la Constitución, garantizar la libre circulación de los ciudadanos dentro del territorio y garantizar el derecho a la salud, educación y trabajo. Séptimo y último punto. Modelos de organización del Estado. El modelo de división de poderes varía según cada país. Algunos de los modelos de organización del Estado más comunes son: el Estado unitario. El poder está concentrado o es regido por un gobierno que tiene unidad legislativa, administrativa y judicial, sobre todo el territorio nacional. El Estado federal.
El poder está organizado a través de la alianza de diversos estados, que a pesar de mantener su autonomía, comparten un sistema de poder estatal para determinar funciones. Por ejemplo, los asuntos internacionales. El Estado confederado es la alianza de dos o más estados independientes que se unen con un fin predeterminado y a su vez mantienen su autonomía. Y el Estado centralizado. El poder se ejerce desde un orden central único que concentra todas las funciones y atribuciones de la nación y en el que las autoridades locales suelen cumplir funciones administrativas. Algunos ejemplos de estados centralizados son Irán o el Vaticano. Y así hemos llegado al final del podcast, en el cual se describieron los detalles más importantes sobre el Estado. Y sin más que decir, los espero en otra sintonización.